Gracias, Quique. Pues no nos vamos a entretener más. Yo me voy a retirar para que Iván se pueda quedar la mascarilla y pueda dar la ponencia tranquilamente y vamos a aprender. Adelante, dejo y después te formulamos las preguntas. Gracias. Voy a proceder a quitarme la mascarilla. Hay una distancia de seguridad. Yo tengo un operario de cámara que es Raúl, mi compañero de sala. Y también está Alfonso, mi hijo, que está de ayudante de operario de cámara. En cualquier caso, ellos llevan mascarillas y hay más de 1,5 metros de distancia, así que las medidas de seguridad y el gel abundan por todos lados. Así que vamos a proceder a disfrutar a ese trocito de libertad que nos va a permitir esta temporada tan triste que tenemos, sobre todo en la hostelería. Llevan un ratito los vinos abiertos, entonces a subir de temperatura, el único que lo va a notar soy yo, pero quiero empezar con un vino fumoso de Castilla-La Mancha. Y mientras tanto les voy comentando, Raúl. El vino espumoso tradicionalmente se sirve en una copa tipo flauta. Se suele servir en 2 tiempos, porque la efervescencia hace que suela salir. Entonces se sirve el primer tiempo y luego un segundo tiempo. Las copas jamás se llenan hasta arriba. Ese es un tema que vamos a hablar después. Yo quiero brindar por Cicerro, por Diana, por Adolfo, por usted y por todos los que estéis ahí, que estéis demostrando que tenéis ganas de colaborar, de hacer, de formaros y de compartir ideas, porque yo sé lo que me han dado estos últimos 22 años de experiencia, que empecé en el grupo Adolfo, por cierto, pero posiblemente cometa errores, me equivoque y los que me lo comentan me ayudan a aprender. Vamos a empezar con una iniciación a la cata de vinos, porque no hay mejor manera de empezar que con una copa de vino, sobre todo si es de Castilla-La Mancha, es el caso. Y vamos a empezar con un vino espumoso. Se suele catar en copa flauta. Se observa el color. En este momento tenemos un color amarillo pajizo. Y después se observa la efervescencia. Si hay un desprendimiento constante de burbujas o no. El tamaño de la burbuja, el desprendimiento, si forma un hilo, se llama rosario. Y si arriba se queda formando una corona, pues también es síntoma de calidad. Es el caso, es un vino de calidad de Castilla-La Mancha. Después olemos, y la peculiaridad de estos vinos es que, sobre todo si es método champenoise, han fermentado en botella, entonces tienen aromas a levaduras. La mosca de la tele, pues ahora es una mosca de vendimia, es mucho más pesada. Aromas a levaduras, que recuerdan a bollería, pero luego está el fondo que es la fruta de calidad, esa uva de mucha calidad, y en este caso los vinos de Castilla-La Mancha saben muy bien de qué se trata. Hay aromas de todo tipo y productores de todo tipo. En este caso estamos hablando de uva Chardonnay y Eiden. Aquí también tenemos la Macabeo. No estamos semejándonos a otras marcas, a otras denominaciones de origen, ni nacionales ni extranjeras, que también elaboran otras variedades tradicionales de sus localidades. Aquí hay aromas que recuerdan a la bollería, que recuerdan luego ya a la fruta blanca muy madura, como es la piña, como es el plátano, pero eso está detrás de un fondo muy agradable. Después a la boca, lo primero que notamos es una explosión de burbujas y por eso lo llamamos ataque. Es un término muy curioso, pero que indica muy bien de que el paso a boca ha sido agradable, fresco, jovial, una textura muy agradable, y luego ya empezamos a notar los sabores, principalmente que si el dulce, el salado, el amargo, en este caso hay una acidez muy agradable y un gusto, el tiempo que perdura el sabor, largo. Es un vino muy gastronómico, de hecho, todos los que ahora se llaman foodies, que en mi tiempo eran comilones, son gente que le gusta comer con vino espumoso. De cabo a rabo en un menú, sea como sea el menú, de primero, segundo y postre, o sea un gastronómico, es un buen acompañante, porque además el gas carbónico ayuda a limpiar el paladar, a perder las sensaciones del plato anterior y ayudar a concentrarse en el siguiente. Y esto ha sido el primer vino. Así de sencillo. Ahora vamos a comentar un poquito por qué me gusta empezar con una copa de vino servida. Que la cata de vinos no es solamente un señor hablando y hablando y hablando. Se trata de degustar y saborear un producto, un alimento, como es el vino. Y en mi caso, como sommelier o como catador profesional, es también saber expresar qué sabe y a qué recuerda para que el interlocutor lo capte y sea capaz de saber a qué me refiero.
Entonces, no puedo hablar de un tipo de vainilla perdida de Madagascar cuando no es un alimento ni un olor normal y habitual que nadie va a saber detectar. Eso lo haría si lo que no quiero es que me comprendan. Tengo que centrarme en aromas más sencillos y citar antes un yogur de fresa que una frambuesa del norte de Irlanda, si me quieren entender. Vamos a empezar con vinos blancos y voy a permitirme servir dos para que se observe que son muy distintos entre sí cuando los dos son Airén y de Castilla-La Mancha. Los dos son la última añada que ha sacado cada casa al mercado. La última añada. Voy a poner un fondo blanco que es indispensable en la cata de vinos para hacer el contraste y que se observe muy bien la diferencia de color. Y uno es del 2019 y el otro es del 2015. Uno es un Airén de corte más tecnológico y el otro es un Airén del país hecho en tinaja. La tinaja es un medio poroso, oxidativo. Es una manera de dar crianza a un vino fuera de lo que es el depósito de acero inoxidable y fuera del concepto que tenemos de crianza de ir en barrica. No. Hay un sistema de crianza que es mucho más tradicional, que es oxidar y madurar, que no envejecer. Hay dos maneras de envejecer, que es arrugando y otra madurando el vino. Cada una le aporta unas connotaciones distintas al vino. En este caso tendremos un amarillo, como bien puede enseñarnos Raúl, comparándolo con el espumoso, por ejemplo, pues mucho más limpio, más claro. El espumoso, por ejemplo, es un amarillo más dorado, con unos tonos muy verdosos. El otro es un amarillo más paja, incluso con el ribete claro, que denominamos en la cata acerado. Y el otro ya se va a colores casi ambarinos. Este tipo de vino también se llaman orange wine. Son vinos que han fermentado con las pieles y ese tiempo le ha aportado mucho color y también oxidación. Ha aportado en la fase de color, en la fase visual, unas notas anaranjadas que le aportan, aparte de ese nombre, pues el doble, el triple, cuádruple de aromas y, por supuesto, mucho más sabor. En el Airén común, la nariz suele ser aromas agradables, sutiles, donde predomina sobre todo la fruta blanca. Los topicazos nos llevarían a decir el platanito, la banana, casi más que plátano maduro, algo de piña. En este caso también hay algo de pera. Posiblemente, si subiéramos la temperatura, que es famosa, que vamos a hablar ahora, los aromas serían como un ramirete. Lo que dicen los franceses bouquet, que es un ramo. Y la boca, fresca, jovial, ligero, un poco gusto largo, invita a otro trago. Y estamos hablando de un Airén muy complejo, muy celebrado. Y aquí ya pasaríamos a un color mucho más ambarino, dorado, una nariz muchísimo más compleja, con recuerdos a bajo monte, a botánicos desde el enebro al laurel. Recuerda incluso a cedro y no ha habido paso de madera, y recuerda a un mueble viejo. Y por supuesto, fruta blanca madura, pero aquí, por ejemplo, nos iríamos más a una compota de membrillo, por ejemplo. Y la boca de este Airén del país criado en tinaja, de esta variedad blanca predominante en Castilla-La Mancha, reina del viñedo español, que siempre se ha denominado como una uva sencilla y de poca monta, pues es un vino súper gastronómico, complejísimo, mineral, con toques vegetales largos, un poco gusto larguísimo, que igual puede acompañar a un menú larguísimo y no centrarnos solamente que sin marisco, que sin pescadito, no. Aquí hay complejidad y depende del servicio que le demos, tendrá unos matices que se favorezcan y predominen más que otros. Porque no es lo mismo servir este vino frío en una copa tal que así, tipo, como dirían, tipo Cherty. Yo lo voy a llamar catavinos, amplio, un catavino grande. Que servirlo en una copa amplia, tipo balón, 5 grados más alto de temperatura. De 3 grados que lo serviríamos en un catavinos, por grande que sea el catavinos, a irnos a 8 grados centígrados, incluso 10, en una copa amplia. Las sensaciones que percibiremos serán distintas. El producto es el mismo, pero percibiremos notas muy distintas. Con el tinto voy a hacer lo mismo. Me voy a permitir servir 3 vinos distintos,
los tres, por supuesto, de Castilla-La Mancha, y los tres son vinos tintos secos y terminados y de añadas recientes. La añada que está en el mercado, en la tienda, ahora mismo. No piensen que estoy trayéndome vinos raros, curiosos, que no, que esto es lo que podemos encontrar. Además, he procurado traer botellas que yo estoy usando habitualmente en el menú degustación del restaurante granero, que son botellas que trabajo a diario y de distintas zonas. Igual tenemos un vino de Albacete, que uno de Ciudad Real, que uno de Cuenca. Aquí tenemos un tinto que yo creo que Raúl, el operario de cámara, está genialmente mostrando el color. ¿Ven qué capa más baja? ¿Ven que es casi transparente, que se ve el dedo por debajo? El siguiente es un tinto joven y miren, no se ve nada a través. El borde de la supuesta lengua que forma el vino al tumbar en la copa se llama ribete y como ven es morado, casi azulado. Y el siguiente, que es un tempranillo con crianza de 1 año de barrica, está entre medias. Apenas se ve, es un rojo más tipo color rubí y el ribete ya está un poquito anaranjado, propio de una oxidación que ha tenido de estar 1 año en un medio poroso como es la barrica de roble. Es un medio poroso que le aporta oxígeno. Hay un contacto del oxígeno, el oxígeno oxida y el primer síntoma de la oxidación en el vino, el primero de todos, es el cambio del color. De un rojo cubierto, como el segundo vino, a ir volviéndose anaranjado. En el primer vino, me voy a venir para acá, voy a molestar al compañero, que le voy a hacer de moverse. Es una garnacha, y las garnachas tradicionalmente no tienen una capa muy alta y son una variedad con un alto índice de oxidación, oxida antes, pero en boca son fresquísimas. Es el vino, para mí, lo llamo el vino de moda. Claro, no es lo mismo decir, como decimos los del pueblo, que siempre hemos escuchado la palabra garnacho, decir grenache. La variedad es la misma, aunque haya distintas tipologías y procedencias, pero es un vino con una acidez exquisita, es un vino fresco y que a pesar de que el color pueda cambiar muy pronto e irse aparentemente en nariz, pues es una maravilla, donde tenemos cerezas, donde tenemos un tipo de fruto rojo fresco, tenemos recuerdos incluso de cítricos, y aquí ya tiene una crianza en botella corta, que es el 2017, que le aporta un poquito de madurez. Entonces hay algún también arándano por medio. Y la boca majestuosa, fino, delicado, elegante, con una acidez cítrica que perdura. Es un vino muy, muy equilibrado y que invita a servirlo a un tipo de temperatura más bien fresco, importante. 10-12 grados para que el consumidor acabe tomándolo siempre 2, 3, 4 grados, depende de la estación de año que estemos y dónde estemos. Si estamos en un comedor con la temperatura controlada, en una terraza o una barra que, por ejemplo, la temperatura suele ser más alta. Entonces siempre hay que saber que tú lo sirves a una temperatura, pero el consumidor acaba tomándolo a otra que siempre es bastante más alta. El segundo vino tinto, observaremos el color y vemos que es un rojo tupido, opaco, picota. Es el mismo color que una picota. El ribete está morado, casi el morado de los cardenales, cardenalicios es la palabra, de capa muy alta, y la nariz, pues muy compleja. Pero aquí hay recuerdos a regaliz negro, a graminolas, a que haya probado el casís o la mermelada de arándano, no sé, muy aproximado el aroma de uno a otro. El casís es un arándano negro, pero con el que tradicionalmente se elabora un licor. Aquí tenemos madurez. Algo incluso recuerda, te invita a pensar en algo goloso. En cambio pasa a boca y es un vino con tanicidad. Ese sabor que recuerda, por ejemplo, a que haya probado una bellota, esa ligera aspereza en la lengua que lo hace sabroso, que le da textura, que casi siempre proviene de una crianza de una barrica, que recuerda, sobre todo, el que haya probado la bellota va a decir, ese es ese sabor, el de la bellota. Un suave sabor a madera tostada, que lo que hace es acompañar, ensamblar, es como perfumarse. Tú puedes ser guapo, pero si encima huele bien, pues mejor. Y aquí pasaríamos ya a un tinto con una crianza de 12 meses de barrica,
con un corte muy identificado en una región muy de moda de España, porque lo elabora gente de Castilla y León, y entonces le han dado una idiosincrasia distinta, por ejemplo, a estos dos que hemos probado. Pero es un vino de Castilla-La Mancha, es un pago de calidad, por ejemplo, una de las 20 denominaciones de origen, y tenemos un color pues rubí, cereza, de capa media, con el ribete ya algo oxidado, con reflejos de limpieza, brillos de gemas preciosas, una nariz totalmente compleja, justamente en medio de esas dos. Aquí hay fruta madura y una madera, pero todo perfectamente ensamblado. Ni el vigor del segundo vino, ese nervio de esa juventud, esa impronta y esa madera tan presente, ni la fruta madura, sedosa y cítrica del otro. Estamos hablando de que este está en medio. Aquí los aromas están mucho más complejos, mucho más ensamblados. Aquí sí hablaríamos de un bouquet muy complejo de la fruta roja, los frutillos, el arándano, la grosella, las moras, las fresas, la fresa madura, sí, la fresa madura en mermelada, huele menos, pero es un aroma muy delicado, perfectamente ensamblado con recuerdos de la barrica, de los tostados de la barrica. Ahí están aromas a vainilla, hoja de tabaco. Quiero hablar de aromas que podamos entender todos, porque no sé si todos los que están ahí son profesionales o están avezados en la cata de vino o no. Me pasa a boca eso. Madurez, complejo, carnoso, acidez, tanino y un poco justo largo. La trilogía perfecta. Estamos hablando de un tinto con cuerpo, pero elegante y sincero. La fruta que está, sabe la fruta que está, la madera está atrás de la fruta, pero presente y en perfecta armonía. Estamos hablando de un vino muy complejo, muy gastronómico, que gustaría, yo pienso, que a todo tipo de consumidor. Yo los denomino tipos de vinos todoterreno. Pero que, por ejemplo, tienen esa cualidad de que cuando la gente dice, no, es que las alcachofas no se maridan bien, pues, por ejemplo, los espumosos son frescos, tienen ese gas carbónico que le da una vida brutal y pueden acompañar bien a los espumosos, a las alcachofas, a esos platos con finalina que habitualmente se recurre a vinos generosos, o por ejemplo, que Castilla-La Mancha también tenemos crianzas bajo velo y vinos mucho más complejos. El blanco que hemos probado en tinaja también sería una buena alternativa. Esos platos que hay ahora de temporada con setas y con trufas, que no saben muy bien los compañeros por dónde tirar, pues es una buena oferta. Un blanco con crianza y no en barrica, sino en tinaja. Pero qué decir de que hay que salirse del topicazo de los vinos blancos para el pescado, porque tienes un lomo de ternera blanca o un carpaccio de ternera y cualquiera de estos tres blancos servidos dignamente en una copa medianamente ni grande ni chica de este tipo, de catalinos amplio, a una temperatura de 5-8 grados, es una gran armonía. Por supuesto, este tinto que hemos servido tan fresco, de capa tan baja, de garnacha, sería una buena propuesta para un pescado. Porque ese vino tinto lo serviríamos a la misma temperatura, 3-5 grados, que el consumidor va a consumir de 5 a 8, y va a ser una buena apuesta para un pescado azul perfectamente armonizado con un tinto. Vamos a salirnos de los topicazos. Los quesos, que dicen, no, el queso con el vino tinto, depende de qué vino tinto y depende de qué queso, porque encima en España somos un paraíso de quesos, pero aquí vamos a centrarnos en los quesos de Castilla-La Mancha, esos quesos de denominación de origen manchego, que es solamente oveja, o de la serranía con queso de Guadalajara, que también tiene cabra. Ahí tenemos una variedad de quesos cítricos que acompañan mucho mejor con vinos blancos, con crianza, que con algunos tintos. Y el queso manchego sí, acompaña muy bien, perfectamente, con un tinto de tempranillo o cencibel, como llamamos aquí a esa variedad, pero sería una buena armonía también, dependiendo de la temperatura y la curación del queso, un blanco, sin ningún tipo de problema. Aquí interviene el factor de las copas. Vamos a irnos, y voy a comentar algo de las copas. Este es mi rincón favorito en granero. Y en un servicio normal, que no haya muchas mesas o mesas muy grandes, pues aquí dispongo unas cuantas copas que sean mi herramienta. Básicamente, la herramienta de sommelier, después de San Acochos, es la copa. Entonces, a la hora de atender un vino, pues por ejemplo, tenemos tipologías de copas muy distintas, como puede ser la que hemos citado antes, la copa tipo flauta, que yo también lo uso para catar vinos.
y para las dulces que quiero servir muy poquita cantidad, que es alta, cerrada, de poca capacidad, ideal para provocar la efervescencia en vinos espumosos, pero, por ejemplo, luego está este tipo de vino copa que se denomina Gran Champán, que es para vinos espumosos y vinos blancos que quieras guardar mucho los aromas y que tengan una efervescencia constante. Entonces, donde no quieres que predomine el gas y quieres que se matice más, como ha sido el caso, un espumoso de calidad muy maduro con mucha crianza, pues es una buena alternativa. Por supuesto, también para vinos blancos aromáticos y que quieres servir poca cantidad. En los menús de degustación, que servimos muchos vinos y quieres servir poca cantidad y que el vino conserve sus aromas porque es una copa muy cerrada y que es una copa con un tallo muy alto y muy elegante, pues es el ideal. Y hay muchos precios, cuidado, no hay que irse a unas marcas más caras. Hay muchos precios y mucha oferta. No hace falta gastarse un dineral. Por ejemplo, para vinos blancos muy aromáticos, muy expresivos, a mí personalmente me encantan y pienso que están muy de moda los vinos con mucha guarda. Hay tipos de copas, esta es la más exagerada, es la última que ha sacado una casa muy conocida, pero que procuramos que haya mucha exposición, porque es muy plana, mucha exposición del vino al oxígeno, pero que guarde los aromas. Por ejemplo, la Riesling. La Riesling es una variedad que se está plantando y cultivando en Castilla-La Mancha. Vaya cómo están las moscas hoy. Están de vendimia. Entonces, aquí cualquier vino blanco multiplicaría por 5 la capacidad de expresarse, porque tendría una superficie muy plana de exposición al aire, donde todos sus aromas volarían, pero guardados. Estarían en esa jaula de cristal. De aquí pasaríamos a una variedad de copa, que la podemos llamar Pinot Noir, por una variedad que también está viendo ya en España e incluso aquí en Castilla-La Mancha, que son para tintos que quieres que guarde esos aromas tan frutales, tan amables, tan ricos, y quieres que haya exposición y que tenga el cliente la capacidad de poder mover la copa, que nos encanta todo. ¿Qué hacemos al mover la copa? Impregnar las paredes de vino, por lo tanto hay mucho vino en exposición que te permite olerlo y disfrutarlo. Es una copa cerrada, elegante, vistosa, que todo ayuda a favorecer al vino. Copas más sencillas. Mira, estamos hablando de una copa que así entre nosotros, ahora que no soy nadie, puedes conseguir por 2 euros. Y es una copa pues para cuando quieres servir muchos vinos y quieres que tenga un tallo alto, poca capacidad, que no sea un cristal muy gordo. Es una buena alternativa para menú maridaje, para probar vinos, para degustar todo tipo de vinos claros. Es una buena alternativa y económica. Siempre voy con eso por delante. La copa que más uso, pues una copa con tipo tulipán. Habitualmente lo llaman como una denominación de origen francesa y yo me niego. Es tipo tulipán porque tiene forma de tulipán y es una copa que guarda los aromas, que es rotunda, que eches lo que eches, sirvas lo que sirvas, perdón. Es un vino que va a ser muy favorecido, que va a guardar muchos aromas y tiene 2 alternativas. Esta que es muy cerrada o esta que siendo del mismo tamaño y capacidad es mucho más abierta. Depende si quieres guardar los aromas o lo que quieres es que, por ejemplo, un vino que tenga más años en barrica sea más expresivo. Dame un minutito que se me ha caído una copa. Se me ha dejado. Luego está, quizás la más abierta, para vinos que tengan reducción, que es un olor que recuerda a las habitaciones cerradas, a las cajas de cartón, que es un vino que lleva mucho tiempo encorchado y a lo primero de servirlo, de escanciarlo, precisa de una oxigenación y tú quieres que se atempere y que oxigene y que, digamos, respire, sin pulmones, pero respira. Este tipo de vino aquí en la Copa Valón, que también suele tener un nombre de zona francesa, que yo me niego a usar ahora, pues Copa Valón es su nombre, que tienes una versión más deluxe para momentos, ocasiones y menús en concreto, que llamaríamos Gran Reserva. Un vino que necesite oxigenación, que tenga ese valor añadido que tienen esos vinos, que es la guarda y la memoria.
no te estás bebiendo un vino, te estás bebiendo una fecha en concreto. Estás diciendo, "Jo, este año, ese año yo estaba haciendo, yo estuve, yo compartí un momento muy agradable con fulano, este. ¿Qué quieres oxigenar más los vinos? Pues, señores, pasamos al apartado de las jarras decantadoras. Las decantadoras, como su nombre indica, son jarras que tienen canto. Esto es un canto. Por supuesto, cuando un vino tiene materia en suspensión, como pueda ser pozos, como pueda ser partículas en suspensión o que hayan caído, pues al servirlo aquí, lo primero lo oreamos, hacemos que respire. Y después, a la hora de servirlo, esas partículas por su peso se quedan aquí. Tú servirás el vino y esas se quedan en el canto. Por eso se llaman decantadoras. Aunque luego haya una técnica de sommeliers, que es cuando servimos ese vino que tiene pozos, que hemos guardado mucho tiempo, y tiene todos los pozos aquí, lo traemos en nuestra cestilla, abrimos sin sacarla para que no se agiten los pozos, descorchamos y a través de la botella observaríamos, lo voy a hacer para que lo veáis. Luego, en ese canal de YouTube que os ha dicho Quique Cerro, que se llama Dan Israel Mucha Mancha, tenéis vídeos que subiré hoy mismo de decantación. ¿Ves? Usamos la palmatoria, muchos sommeliers, porque es un foco de luz a medida. Y cuando vas a servir el vino, si vas a servir el vino, usaríamos, lo voy a sacar para que se vea, usaríamos la luz de la vela para saber cuándo los pozos llegan al hombro de la botella. De esa manera, vemos a través de la botella y del vino cuando los pozos van llegando al hombro de la botella y evitamos que lleguen a la jarra. Y ahí hemos hecho la primera criba. Luego pasaríamos a la siguiente criba, que sería la jarra. Alternativas rápidas cuando es un sitio que tiene mucho trabajo y poco tiempo. El embudo con colador. Limpio, aséptico. Evitas que haya cualquier tipo de corte. Ya pasaremos al tema de los vinos muy, muy viejos, que ya ahí degollaríamos incluso. Me voy a permitir agitar esta botella para enseñaros cómo se usa una herramienta que os va a gustar mucho y muy sensible. Venidos. Hay una herramienta que es uno de los ases que guardamos los sommeliers en el bolsillo del mandil, que es muy poco conocida, pero es de oro, porque ahora se ha puesto muy de moda usar las tenazas al rojo vivo para hacer degüelles, pero tenemos otra manera de abrir botellas de vino muy viejas. Las botellas de vino muy viejas, yo personalmente soy más partidario de sacar la cápsula entera, por supuesto, todo con orden y limpieza, como debe ser en un comedor, y limpiar. Porque hay ácaros, porque puede haber polvo, porque puede haber suciedad. La misma cápsula se puede haber pegado. Nosotros limpiamos con un paño limpio, si puede estar húmedo mejor. Y si quisiéramos sacarlo con un corcho normal, con un sacacorcho normal, esta aguja posiblemente dañaría un corcho viejo, un corcho que quizás, si Raúl lo puede ver bien, posiblemente esté muy viejo y húmedo. Eso reblandece el corcho y puede ser que incluso se haya pegado a las paredes de la botella. Entonces, lo más probable es que se rompa. Hay una manera que es usar un degüelle con tenazas al rojo vivo, que es calentar unas tenazas de hierro, calientas la botella en un sitio concreto, aplica frío y el contraste de temperatura hace que haga tac y se parta limpiamente. Es una manera. Pero los sommeliers llevamos una herramienta aquí, en el bolsillo de Doraemon, que aparte de las tenazas para abrir espumosos sin que te cueste mucho o tirar pellizcos a los que no te caen bien, tenemos el sacacorcho de mayordomo o de láminas. Esto es sencillo, asequible y una herramienta del copón, perdóname la expresión. Se trata de dos láminas de acero curvadas con forma de teja que por un lado se agarrarán al corcho y la forma como un lomo resbalará en el cristal.
Como veis, hay una lámina más larga que otra. La más larga entrará primero entre el cristal y la botella. ¿Veis? Con mucho cuidado, una lámina ya está introducida entre el corcho y la botella. La siguiente, la otra. ¿Veis? Y luego, a golpe de 1, 2, 1, 2, una lámina primero, luego la otra, para no apretar el corcho hacia adentro. Y, como podéis ver, ha atravesado perfectamente. La voy a mover para que veáis que ha atravesado. ¿Se ve, Raúl? Uh-huh. Y ahora, ¿qué hacemos? Separar el corcho del cristal. ¿Cómo? Girando. Vais a ver. ¡Pua! Ya está separado, despegado totalmente del corcho de cristal. Y ahora, a la vez que giramos, tiramos suavemente. Como veis, al tener forma de teja, la lámina sujeta el corcho y rebana de cristal. Ahora, con mucho cuidado, porque es un momento dramático casi, ha salido el corcho perfectamente. Es un vino de Tomelloso, si no me equivoco, sí, rama corta, de la bodega Sallozo, fíjate, del 94, rama corta. Es un vino de denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Es un corcho que posiblemente, muy probablemente, un sacacorcho se hubiera roto, porque el espejo, la zona que está en contacto con el vino, pues ya tiene muchos años. Los corchos no son eternos. De hecho, las bodegas que elaboran vinos muy longevos y de colección, cada 25 años así, ofrecen a sus clientes, a sus coleccionistas, ofrecen de manera gratuita un encorchado. Esos vinos que son muy longevos, sobre todo de zonas que producen vinos casi de colección, que a la gente le gusta guardar por el año, y si el corcho, que es un medio poroso por el que se puede haber evaporado vino, ha provocado que el vino tuviera mermas, pues hay perlas de cristal totalmente limpias, se le añaden, la botella volvería a su nivel y lo volverían a encorchar con un corcho nuevo, con la condición de que el enólogo lo prueba y si el vino está en condiciones, para adelante. Si el vino está dañado, se tira por el desagüe. No puede haber vinos de una bodega reencorchados en mal estado. Eso es una apuesta lógica. Ahora me gustaría hablar de las botellas. Raúl, descansa un poco si quieres, que está en el operario de cámara. Vamos, me río de España directo. Etiqueta y orden. A la bolsilla. En el servicio de vino tenemos que tener, por supuesto, que hay que conservar el vino en buenas condiciones. La primera de todas las normas de conservación del vino es que no esté a la luz solar, expuesto a la luz solar. Hay un defecto del vino que es de manual, que se llama sabor a sol. Los franceses, que son los primeros que lo detectaron, lo llaman goût de soleil. El goût de soleil es sabor y una nota que se nota porque el sol afecta mucho a la materia colorante. Entonces, lo primero es evitar la luz directa del sol de manera prolongada. Quiero decir, que un vino esté expuesto en un mostrador o una estantería una semana, no le va a afectar. No le va a afectar, lógicamente. Los vinos hay que ponerlos también para que el cliente sepa que existen. Pero esa sería la primera norma. La segunda norma indispensable es que el vino esté a una temperatura más bien fresca. Que no te importe que esté frío. Un vino tinto, dice, ¿cómo vas a conservar el vino tinto frío? En la cámara, por ejemplo, de la verdura. Pues sí, pues lo peor que puede pasar es que la materia que hay en suspensión, pues precipite. Lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar. Pero el vino va a estar mucho mejor conservado siempre. Evitar siempre los cambios bruscos de temperatura. Eso de tenerlo en un almacén fresco a una temperatura constante y llevártelo a una cocina que está tan pronto a 40 grados, 15, pues no es buena idea. Eso va a afectar mucho a la calidad y estabilidad del vino. Y, por supuesto, evitar los movimientos. Yo qué sé, los movimientos es tener las cajas siempre agitándolo, moviéndolo, no tenerlo al lado de la vía de un tren, en una zona de muchos terremotos a diario, pues tampoco. No sé si me entendéis, aparte de la broma que me he permitido la licencia, aparte de todo eso es evitar que el vino esté en movimiento, que le combine la calma, el sosiego. El trajín no le sienta bien. El trajín también muchas veces cuando el vino cambia de temperatura hace que genere presión dentro y que empuje el corcho. Esto sí es decir, ¿no? El exceso de calor afecta al corcho. El corcho es el mejor amigo o el peor enemigo del vino, porque no deja de ser
un elemento que procede de un animal, digamos, perdón, de un vegetal, perdón, es un elemento poroso en constante evolución. Igual que el vino, evoluciona, no envejece, llámalo como quieras, no envejece, evoluciona. Es un medio que le aporta olores, sabores y oxígeno al vino. Entonces hay que tratarlo y pensar muchas veces en el corcho. Por ejemplo, la botella de vino espumoso, pues es una botella que tiene de 3 a 5 atmósferas de presión empujando el vino hacia el corcho. Personalmente aprendí, en la bodega de Adolfo, que era mucho mejor si tienes una bodega con un alto grado de hidratación, con humedad, tener los vinos de pie. De manera que el vino no toque el corcho, sobre todo los vinos espumosos casi siempre son blancos, la gran mayoría son blancos, no le va a aportar, no le va a cambiar el color, no lo va a enturbecer, no le va a aportar nada, porque hay un gas inerte, como es el CO2, entre la botella del vino, y lo peor que puede pasar es que haya una pequeña microfuga de gas, y de las 5 atmósferas se queden 3. Al final va a quedar el gas zurdo, el gas guapo, el gas que está integrado en el vino, que cuando pasa a la boca se genera una cremosidad, una textura. No es el gas fuerte de primera instancia, sino que se ha integrado, que hace que ese vino tenga textura. Y luego está el formato de botella, por lo tanto, el corcho también interviene dependiendo del formato de botella. Me he traído 3 formatitos distintos para que la podáis observar. Son los más habituales. Tenemos la botella de media botella, es 37,5, lo que llaman un José. La botella de medio litro, que no conozco el nombre. El Noé, que es el de 75 centilitros, la botella más común, con mucha diferencia, 75 centilitros o 3/4, como llamamos, es la botella que predomina. Y a pesar de que hay muchos tamaños enormes y gigantes, la siguiente más usada es el Magnum, la doble botella, 150 centilitros, litro y medio. Estamos hablando de 6/4. Es el formato ideal para conservar el vino. Cuando has probado sobre todo vinos tintos y dices, me encanta, este es mi vino, me gustaría tener una botella a ver qué tal envejece, qué tal madura, cómo se conserva, esta añada es espectacular, no hay mejor formato, ni más grande ni más chico, porque la proporción de corcho es la misma para una cantidad distinta de vino. El corcho es un medio oxidativo y si le ponemos 24 milímetros de diámetro a 37,5 litros, oxida mucho más deprisa que la botella normal, que es el doble de vino para el mismo corcho. Y en cambio aquí hay una proporción de presión del vino y del corcho perfecta, porque por ejemplo la Jeroboam, que ya son 3 litros, que sería el doble que esta, o la Rehoboam, que son 4 litros y medio, que sería el triple que esta, es mucho vino para el corcho. Es presión, una presión interna que hace que el corcho se empape antes. Por lo tanto, se ha demostrado por muchos estudios que el formato ideal para guardar vino es la botella tipo Magnum, litro y medio. Y que el peor, con mucha diferencia, es el formato de 37,5 centilitros. Con mucha diferencia es el peor formato para conservar el vino, pero es una media botella que es también muy amiga de la venta de vino en un restaurante. La venta de vino en un restaurante tiene la mejor opción de todas. Personalmente opino que tener una pizarrita de vinos por copas y garantizar que tienes 4, 5 vinos abiertos y que roten. Mejor que una botella pequeña que al fin y al cabo es para, casi siempre acaba siendo para un cliente que dice, no bebemos mucho vino o no bebo mucho vino, tiene media botella. La mejor opción es decir, no, pero puedes ir por copas. ¿Por qué? Va a estar mejor conservado. Y hay la posibilidad de que en vez de 1 o 2, se pueda tomar 3. Pero si quiere tomarse una copa, pues no se vea forzado a tener que comprar una botella. Hay que pensar en el cliente que es el principal, es el protagonista. Pero tiene esa opción. A mí personalmente me encanta porque me lo llevo a mi terreno y prueba 2 o 3 vinos distintos. Si aquí tiene 3 o 4 copas, pues yo se los ofrezco y prueba vinos distintos, que es mi felicidad. Dar a conocer el trabajo de alguien que hace las cosas bien y dar a probar un alimento de calidad sabroso, rico,
y con esa calidad diferenciada de la que nos distinguimos mucho en Castilla-La Mancha.